Andrés, te planteo una discusión que está ocurriendo en este momento adentro de Juntos por el Cambio. En concreto, en un Zoom el miércoles, respecto del acuerdo con el Fondo Monetario. Macri decía, no hay que apoyar, van a chocar, seguramente no van a cumplir con nada de lo que se comprometieron. Va a alargar esto la agonía de la Argentina y viene una herencia para el que viene en 2024. Del otro lado, los de Coalición Cívica, los radicales, decían, no podemos ser tan irresponsables, hay que acompañar igual, hay que votar a favor. ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno, yo, como ustedes saben, en la semana pasada, o al principio de esta semana, no me acuerdo bien cuándo fue, hice un pedido de informes acompañado por una cantidad importante de diputados al gobierno para que nos contara detalles sobre el acuerdo con el fondo, porque acá hay una cosa muy importante a decir. Lo único que tenemos los argentinos, no solo los ciudadanos que nos están viendo, sino nosotros los diputados de la Nación y los senadores, para hablar del Fondo Monetario es una conferencia de prensa que dio el ministro de Economía de 45 minutos el viernes 28 de enero. No hay nada más. Nada más. Para un acuerdo con el fondo donde, por lo que dijo el ministro Guzmán, estamos pateando la deuda con el fondo 10 años. O sea, ahí hay un acuerdo gigantesco que se está negociando entre Argentina y el Fondo Monetario. Que no tengamos nada más que una conferencia de prensa es una verdadera vergüenza para mí. Esto lo debo dejar claro en primer lugar. Segunda cosa, ahora ya te voy a contestar tu pregunta, porque acá hay muchas cosas a poner en claro. Yo no estoy de ninguna manera de acuerdo con la locura del kirchnerismo acá, con directamente no acordar con el fondo, o sea, defaultearle al fondo. No, por ahí, es importante ojo, aclarar acá. No acordar es defaultear, por la deuda y por no tener reservas. Pero en muchos casos, probablemente, lo que quieren es no votarlo, pero quieren que haya acuerdo. Y que lo voten, por ejemplo, José Luis Esper, Juntos por el Cambio. Bueno, entonces, el kirchnerismo duro directamente quiere default con el fondo, porque seamos claros en eso. Hoy, con un banco central sin reservas líquidas y con una deuda gigantesca con el fondo, vencen 40.000 millones de dólares entre este año y el que viene, no tener acuerdo es defaultear la deuda. Entonces, el kirchnerismo duro, por eso se va Máximo Kirchner, o la madre lo manda a Máximo Kirchner a salirse de la jefatura del bloque, porque ella ve que el camino es de colisión. Aunque tengamos acuerdo con el fondo, porque después está el otro extremo. El acuerdo con el fondo, que el gobierno dice tener y que el fondo dice que llegó con Argentina, eso creo que es un verdadero disparate, porque lo único que tiene es un gran tarifazo para llegar al déficit cero en 2026. Sí, 40% tendría. Yo creo que tiene que haber ajuste de tarifas porque hay que pagar por las cosas, las cosas valen, pero que el único elemento para bajar el déficit fiscal sea un tarifazo, cuando vos tenés ñoquis, empresas deficitarias, mega estructuras zapatadas en el Estado, reinos como el de Infran en Formosa, como el de Capitanía en Pero son Chaco. todas medidas que este gobierno no va a tomar. Está bien, bueno, pero entonces, entre un extremo tenés a los delirantes Caduro que quieren el default, y por otro lado un gobierno como el de Alberto Fernández, que bien defensor de los intereses de la cuerpo política, no te toca el gasto público y reviente a la gente o a tarifazo o a impuestazo. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros, Avanza Libertad, que decimos, no, ministro, no nos agarre para la joda. Venga al Congreso, cuéntenos de qué está hablando con el fondo, o qué firmó con el fondo, muéstrenos los borradores, cómo baja el déficit, cuál es el sendero de tasa de interés, qué PBI están pensando que va a haber, qué inflación va a haber, ¿me entendés? No queremos que ocurra lo mismo que ocurrió con el presupuesto. ¿Qué pasó con el presupuesto? ¿Les cuento? Mediados de septiembre, el gobierno presentó el presupuesto en el Congreso. 3 meses durmió el sueño de los justos el presupuesto en el Congreso, hasta que se empezó a tratar una semana antes de Navidad. ¿Qué pasó? Se terminó bochando el presupuesto. No queremos que ocurra de nuevo lo mismo con el fondo, porque acá está en juego el default de la deuda con el fondo. Te había preguntado antes de ir al corte sobre los bonos, el riesgo país que está volviendo a 1.800 puntos. ¿Esta incertidumbre pensás que tiene que ver también con las declaraciones del presidente Alberto Fernández en Rusia y en China? Sí, claro. A ver, yo creo que no lo justifico de ninguna manera, sino que la interpretación política que yo hago, espantoso me parece, pero es que Alberto Fernández está queriendo quedar bien con Cristina. Mirá, cerré con el fondo, cerré con Estados Unidos, pero te muestro por otro lado un gesto de amor con aquellos con los cuales vos querés cerrar, que son China y Rusia, ¿no? ¿No puede aportar nada China y Rusia a esto? Sí, algo sí, pero Argentina tiene que... A ver, si vos me decís, ¿cuál es el lugar de pertenencia de Argentina Occidente? ¿Qué prefiero yo? Estar con todo el mundo. Pero no nos engañemos acá. Si hubo gente que murió de COVID porque la Argentina prefirió la relación geopolítica con Rusia y China en lugar de tirarse de cabeza a la Pfizer el año pasado y a principios de este año, al año pasado particularmente, ¿te imaginas que los intereses evidentemente son muy fuertes acá? ¿No te indica entonces que si, vamos a suponer que Guzmán te muestra los números, te dice, bueno, no va a haber solamente aumento de tarifas, no va a haber solamente aumento de impuestos, o por ahí ni siquiera, vamos a bajar el gasto y te muestra el modo, ¿votás a favor?
Vamos a ver, tengo que ver el acuerdo. No es así tan simple. A ver, señores, un acuerdo con el fondo tiene 50 páginas llenas de números, llenas de fórmulas, de cálculos. Hay que ver todo. No es un tema de, si no bajás el déficit bajando el gasto público, yo no te lo apruebo. Hay que ver, aún así, cuál es el sendero de tasa de interés, qué tasa de inflación tienen pensado, cómo van a acumular reservas. Todo tiene que ver con todo. Por lo tanto, el gobierno se tiene que comportar con seriedad y la oposición también. Tenemos que pedir que el gobierno nos muestre los números, más que ya pensar en la chicana de la política, si apoyo, si doy, si me ausento, no me ausento. ¿Por qué si crees me que no abstengo, los me muestra abstengo. Guzmán? ¿Cómo? ¿Por qué crees que Guzmán no muestra los números? No lo sé, no tengo la menor idea de por qué no. Porque la misma pregunta sería con el presupuesto. ¿Cómo vas a discutir el presupuesto una semana antes de Navidad después de 3 meses que estuvo durmiendo? A ver, acá lo que no puede ocurrir, y desde ya, nosotros seremos un bloque pequeño comparado con otros, pero en algún momento podemos ser críticos para definir si se aprueba o no. Nosotros no podemos tratar un proyecto con el fondo o un acuerdo con el fondo con todo cerradito para que levantemos el dedo y bajemos el dedo. Eso no puede ocurrir, ¿eh? Acá el ministro tiene que venir al Congreso a contarnos cuáles son los borradores que está discutiendo con el fondo, porque nosotros somos representantes del pueblo, defendemos los intereses de los que nos votaron. ¿No aflojó igual el fondo respecto de los últimos 2 meses? ¿No venía más duro y de repente aceptó? A ver, yo no tengo la menor duda que el fondo está compensando lo mucho y poco condicionado que le prestó Macri con un acuerdo laxo con Argentina, pero laxo en el mal sentido. Le parte la cabeza a la gente a tarifazos y impuestazos. En ese sentido, el laxo porque no ajusta el gasto público en cuanto a lo que decía recién, ñoquis, chantas, coparticipación sin condicionamiento, empresas deficitarias, superestructuras multiplicadas por 1000. Mira, les cuento una nada más. A nivel nacional solamente, esto se multiplica a nivel provincial en muchas provincias y en muchos municipios también. Hay 21 ministerios, Sí. pero las funciones indelegables del Estado son defensa, Fuerzas Armadas, bueno, pongamos seguridad, Fuerzas Armadas, diplomacia, justicia, las funciones de gobierno, educación básica, salud básica. 7 funciones esenciales. 7 ministerios tendrías vos. Y tenés 21 ministerios. O sea, vos con 7 cerrarías- te alcanza, ponele 10, ponele 10. Que ya el medio ambiente sea un tema y alguna otra cosa más. Ponele 10 ministerios, te quedás con la mitad de los ministerios. Son 5 puntos del producto, eso, elimina el déficit fiscal. Ah, eso te quería decir. ¿Vos tenés la cuenta hecha de eso? Sí. ¿Cuánto es? A ver. 5 puntos del producto. 5 puntos de Te producto. sacás de encima la mitad de los ministerios que están al Claro, divino bueno, botón. pero eso implica el despido de Bueno, está de bien, pero muchos. ¿por qué siempre Empleo el recurso público, de la claro, política es romperle la cabeza a la gente impuesto para también, tarifazo? pero también hay una sociedad política con los sindicatos, ¿no? ¿Cómo haces? Con ATE, con... Está bien, con pero UTN. alguien tiene que empezar a decirlo esto, porque si no Argentina se va a seguir repitiendo de crisis en crisis. Argentina no se repite de crisis en crisis porque tenga mala suerte, sino porque hace todo mal. Sí, que Y está parte de claro. lo que hace todo mal es esto. Siempre que tenemos un problema fiscal, y siempre tenemos problemas fiscales, lo terminamos tratando de resolver con palo y a la gente. Por eso la gente se te va del país, las empresas cierran y se van, los jóvenes se quieren ir. ¿Por qué te crees que tenemos, o por qué se cree que tenemos un Estado que emite cerca de 20 a 25 millones de cheques por planes sociales? Porque el grueso de esa gente, salvo algún atorrante, es gente que quedó fuera del sistema fruto de tantas crisis. Sí, ¿Entendés? claro. Esa es una clara demostración que vos tenés un problema serio con lo que estás haciendo. Sí. Las 4 millones de personas viviendo en villas, los 6 millones de trabajadores trabajando en negro, la mitad de la población pobre, algo te está diciendo que está pasando en Argentina que está mal. Y no tengo duda que uno de los temas de muchos que están mal es cómo se aborda el tema fiscal. Acá hay que tener claro que acá hay una corpo política que defiende sus intereses contra la sociedad que los mantiene con impuestos. Si no hay gente como nosotros que estamos participando en política bien de punta contra estos intereses y en defensa de la gente, vamos a seguir transformándonos en una gigantesca villa miseria como vamos. Siendo, ¿no? El narcomenudeo es un drama que avanza en todo el conurbano, sin la decisión política de combatirlo en serio. Cada vez será peor, especialmente para miles y miles de chicos de todos nuestros barrios, los mismos que no pisan su escuela desde hace un año. Bueno, aquí hay un intendente que va más allá. Insisto, ¿cuál fue el pacto que se estableció? Y es lo que estamos viendo ahora, te lo detallo y te lo repito. Acá dice Méndez, a raíz de la denuncia y el impulso judicial que hicimos del municipio, ayer ya allanaron distintos puntos de venta de droga en San Miguel y otros lugares de la región. Un intendente debería saber, José Luis, ¿qué pensás vos? No, a mí, la verdad que como yo, cuando me preguntaron al principio de la nota a mí por esto, yo dije una decisión política, coincido con lo que dice el intendente de Méndez. San Miguel, sí. San Miguel. Sí, coincido, acá es una decisión política. La verdad, en Argentina, como es la Argentina de los dramas, de las mafias, Claro. hay que tener mucha decisión política. A ver, pongámosle nombre y apellido, huevos, ovarios. Totalmente. Vos sabés que hay alguien que no coincide en nada con vos, pero Guillermo Moreno decía un día respecto al narcotráfico, el presidente tiene que poner el cuerpo físicamente, Claro. decía. ¿Vos coincidís en eso? Físicamente el presidente. Él decía, tiene que involucrarse personalmente. No, con ¿qué? declaraciones, Sí. Lo mismo que con la inseguridad, por supuesto. Sí, tiene que haber un mensaje claro, ¿no? Muy de claro, la muy política, claro. de lucha, que Pero no no lo solo hubo. quedarse en declaraciones acá. Nunca A ver, lo hubo en este gobierno.
Ya sabemos que la hidrovía es un verdadero colador para la droga y la frontera norte también no la tenés radarizada para nada. Eso es una cuestión del poder ejecutivo. El tema de la inseguridad, repito, démosle el respaldo a la buena policía que sí la hay cuando usa su arma reglamentaria en defensa de un inocente contra un delincuente. Pero requiere de decisión política, no de Rambo al estilo. Totalmente. ¿Y vos pensás que no hay sector de la justicia que se atemoriza frente a esto? También, por supuesto que sí, claramente. Ahora vos pensás... Vayan con complejo de culpa por la maldita doctrina abolicionista de Zaffaroni. Pero vos pensás, López Obrador le libró una batalla al narcotráfico en México y la perdió, porque las muertes crecieron. AMLO, ¿qué hace? Le baja el perfil. Y de algún modo comulga con el narcotráfico en México. ¿Y qué hizo el narcotráfico? Sigue igual, sigue matando. Entonces, cuando un Estado no se hace cargo del problema, claramente las distintas instituciones y poderes pierden fuerza. Y me parece que este es el problema que está pasando entre nosotros. Coincido. José Luis, viene en un año con una inflación de ¿cuánto? Piso 60%. Y 60% piso. Sí. Y si no tenemos acuerdo con el fondo, puede llegar a tocar el 100% y tendremos... No, bueno, pero llegar... se supone que vamos a tener acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, entonces piso 60, ponele entre alrededor de 70-80% de inflación. No, es Y una eso, locura. Va a ser más que el año pasado, sí, ¿pero claro. cómo se convive? ¿Cómo funciona una economía con ese nivel de inflación? A ver, puede funcionar una economía muy mal o muy bien. Así va a seguir funcionando muy mal como viene funcionando Argentina desde hace casi un siglo. A ver, la excepción en Argentina ha sido funcionar con una inflación baja, ponerle la década de convertibilidad. Pero después la inflación de Argentina, poner el promedio tranquilamente el último siglo debe andar entre 70 y 80%. O por lo menos 50%. Así que Argentina puede seguir funcionando muy mal, pero puede seguir funcionando. Guarda. ¿Por qué digo funcionando? Porque los países no mueren, no desaparecen. Claro. Entonces funcionan siempre. Ahora, funcionan muy mal como el caso argentino, por eso es que vos tenés la mitad de la población pobre, 4 millones de personas viviendo en villa, 6 millones de trabajadores totalmente precarizados. Funcionan para el mal. Ahora, esto es lo importante tener en cuenta. Hay mucha gente que se enriquece con una Argentina decadente, ¿eh? Hay ¿Quién? mucha Argentina que ¿Qué se sectores, enriquece, ¿eh? por ejemplo? Y guarda, y no es que se enriquece choreando, robando, traficando cocaína, ¿eh? Se enriquece con las reglas de juego que hay en un sistema muy perverso. Por Yo ejemplo, te podría ¿quién? decir, mirá, ¿cómo es posible que una provincia como Formosa, donde los gastos federales que se realizan son la nada misma, por cada 100 pesos que se gastan, 80 sean pagados por los pobres de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba y de Santa Fe? Si hay una provincia que no ejecuta gastos federales, no va con participación de impuestos, no se le envía nada de IVA. El IVA queda en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza. Ahora, debido a eso, con esa regla de juego, que la coparticipación se envía sin ningún condicionamiento, vos tenés un reino como el de Infran en Formosa o el de Capitanich en el Chaco. Usando la regla de juego, ahí seguro que no hay ningún pobre de los amigotes de Infran y de Capitanich. Otro. La sustitución de importaciones. Sí, ahí El ya peor no hay pescado podrido que una parte de la industria argentina le ha vendido a la sociedad. Entonces, ¿qué te pasa? Una bombacha, un calzón te cuesta lo que cuesta un BMW acá por poco. ¿Entendés? Cuando vos vas afuera lo compras por medio dólar. Las Lo máquinas mismo. son fuertes. No, bueno, pero Está bien. acá, ¿hay algún corrupto ahí? ¿Hay algún corrupto? No. Claro. Un ganador Utiliza la regla de del juego. sistema. Sí. Un ganador de la regla de juego. Yo digo, ¿por qué no usamos la regla de juego donde los países tienen gente que prospera en lugar de tener... Ahora, la contracara de estos enriquecimientos que yo te cuento, que no son ilícitos en algunos casos, sino usando la regla de juego, la contracara es la mitad de la población pobre, 4 millones de personas viviendo en villa, 25 millones de cheques que paga el Estado para gente que quedó fuera del sistema. Por eso digo, hay gente que acá no quiere el cambio de sistema, Claro. porque usando la regla del sistema sin corromperse, Exacto, se ha hecho millonaria. Sí. José Luis, muchísimas gracias.